Nosotros en la última clase vimos lo que era la norma constitucional. Vimos nosotros cuál era el contenido del Código Tributario. Y este artículo es un artículo que traemos nuevamente a la lectura, el artículo 2 del Código Tributario. ¿Por qué lo volvemos a traer a la lectura? Porque este artículo 2 dice cuáles son las fuentes del ordenamiento jurídico tributario y tiene las disposiciones constitucionales. Eso ya lo vimos nosotros la semana pasada. Luego tiene las leyes, tiene los tratados y las convenciones internacionales que tengan fuerza de ley y tiene los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicte el organismo ejecutivo. Entonces, hoy vamos a continuar con el tema de las fuentes del derecho tributario. Hoy nos tocan desarrollar las leyes y en primer lugar quiero que ustedes tomen su programa y se den cuenta que en el artículo 11, que en el capítulo 11, cuando nosotros hablamos del análisis y casos prácticos de leyes que tienen que ver con el ámbito tributario, nos va a aparecer una serie de leyes como por ejemplo la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto único sobre inmuebles, la ley del impuesto al valor agregado, la ley de timbres fiscales y papel especial de protocolo, la ley de herencias, legados y donaciones y la ley de circulación de vehículos y las disposiciones legales para el fortalecimiento de la administración tributaria, que es el decreto 20-2006. Lógicamente, esto tiene un sentido. ¿Y cuál es ese sentido? Que precisamente atendiendo al artículo 2 del Código Tributario, las leyes juegan un papel muy importante dentro del curso del derecho tributario. Y lógicamente, la mayoría, todos los impuestos que se cobran en Guatemala están contenidos en una ley. Y aquí hay una interrelación entre el contenido del artículo 2 del Código Tributario, que es una ley ordinaria, y el 239 constitucional, que contiene el principio de legalidad. Si nosotros vemos la primera parte del principio de legalidad, yo les pediría que todos ustedes tengan en este momento lo que es su constitución y que la tengan separada en lo que es el artículo 239 de la Constitución. Y aquí mirarán ustedes donde dice principio de legalidad. Y dice, corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios. Entonces, aquí nos está diciendo ya este artículo 239 que todos los impuestos deben de estar contenidos de conformidad con este normativo en una ley. Luego, cuando nosotros revisamos el apartado 11 de nuestro programa, nos vemos fundamentalmente que todos los impuestos cobrados en Guatemala están contenidos en una ley. Vemos nuestro código tributario y en el artículo 2, dentro de las fuentes del ordenamiento jurídico tributario, aparecen las leyes. Ya con esta interrelación en lo que es el código tributario, la Constitución Política de la República, nosotros lógicamente podemos entonces claramente establecer qué es la ley. Primeramente tenemos que ver que la ley es una fuente de derecho tributario. Y aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta que sin ley no hay tributo. El Estado no puede cobrar impuestos que no estén contenidos en una ley. ¿Por qué? Porque eso está dentro del principio de legalidad, que es el principio angular del sistema jurídico guatemalteco. No lo dijo ningún tratadista, sino fundamentalmente es el contenido del artículo 239.
Entonces, la ley es una regla de derecho emanada del poder legislativo. Y eso lo dice el artículo 239. ¿Qué dice el artículo 239 cuando comienza? Ese artículo dice fundamentalmente que es, leámoslo para no perdernos, que es el Congreso de la República el que va a decretar impuestos ordinarios y extraordinarios. Y luego dice que es promulgada por el Poder Ejecutivo. Dice que crea situaciones generales y abstractas por tiempo indefinido y que solo puede ser modificada o derogada por otra ley. Entonces nosotros podemos resumir de una manera muy clara, de una manera muy categórica, de una manera bien dispuesta, nosotros podemos resumir que la ley es un acto emanado del poder legislativo, sancionado de conformidad con la ley y de acuerdo a lo contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala. Por eso es que nosotros, que nos estamos introduciendo en el mundo del derecho tributario, tenemos que tener bien claro el contenido y los alcances que tiene el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Aquí nosotros podemos deducir que la importancia que tiene la ley como fuente de derecho tributario ha quedado plenamente comprobado. A lo largo del contenido que tiene la Constitución y el Código Tributario. Y lógicamente hay que resaltar la importancia que tiene para nosotros en nuestro sistema jurídico guatemalteco la norma constitucional. En el derecho tributario es importante acatar el principio de legalidad. Ese principio de legalidad que obliga a que todo tributo esté contenido en una ley. Si el Estado nos quiere obligar a nosotros a que paguemos impuestos, lo primero que debe de tener el Estado es una ley debidamente aprobada por el Congreso de la República. ¿Y por qué razón? Porque así lo dice el artículo 239 de la Constitución. Dice que es el Congreso de la República el único que puede crear impuestos ordinarios y extraordinarios. Entonces, lógicamente, el contenido de ese artículo es un contenido completamente importante. Este tema lo han estudiado muchos autores a lo largo del mundo, pero todos exactamente, Alexander, nullum tributum sine lege. O sea, aquí me está diciendo Max que es importante ese principio romano que dice nullum tributum sine lege, y es nulo es tributo que no esté basado en una ley. Entonces, todos han coincidido en la importancia que tiene el principio que nos menciona Max, que está cuando se resume, lo que quiere decir es que no puede cobrarse tributos que no estén contenidos en una ley. No pueden cobrarse tributos que no tengan una base legal. Y es por ello que si ustedes revisan el artículo 2, dentro de las fuentes del derecho no está la costumbre. Puede ser importante para otra rama del derecho, pero para nosotros, en donde el asidero es constitucional, en donde posteriormente se desarrolla una ley ordinaria, la costumbre no puede ser
fuente de derecho. Y esto lo tenemos que tener claramente nosotros establecido. No puede cobrarse tributo sin que tengan una base legal. Por eso la costumbre no puede ser una fuente del derecho tributario. Y aquí nosotros tenemos que tomar un parámetro de comparación. Y el parámetro de comparación es la diferencia que existe entre un acto administrativo y un acto financiero. Porque el acto administrativo tiene discrecionalidad, pero el acto financiero es un acto que tiene que estar emanado de la ley constitucional y de la ley ordinaria. Si ustedes revisan todos estos impuestos que nosotros vamos a leer a lo largo del semestre, todos están contenidos en una ley que está vigente en este momento. El Estado no puede venir a cobrarnos un impuesto que no está legítimamente aprobado. Y no es porque lo diga autor determinado, es porque así nos lo delineia nuestra Constitución. Porque así es donde está contenido en el artículo 239 de la Constitución, que es un baluarte fundamental del sistema jurídico guatemalteco. Yo creo que un abogado que esté en la postura de ustedes, tenemos que tener claramente delineado ese artículo, porque ese artículo lo que evita son las arbitrariedades por parte del Estado. Arbitrariedades en contra de quién? Del contribuyente, con el objeto fundamental de que éste pague impuestos. Entonces, si el Estado lo que quiere es que nosotros paguemos impuestos, que tenga las leyes debidamente emitidas para poder cobrarnos lo que son los impuestos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta de esto que yo les he señalado. Vamos a agregar a nuestras fuentes del derecho solamente por un aspecto de historia y por un aspecto de que ustedes puedan comprobar cómo a través de un decreto ley se creó por primera vez la ley del impuesto al valor agregado. Hoy por hoy ya la ley fue derogada, se hizo una nueva ley y ya la nueva ley es una ley ordinaria. Pero en sus antecedentes, cuando por primera vez en Guatemala se cobró el impuesto del IVA, se hizo a través de un decreto ley. Se comenzó cobrando un 7% y hoy por hoy, ustedes saben que lo que pagamos es un 12%. El Fondo Monetario Internacional le había prestado dinero a Guatemala y Guatemala tenía una crisis económica y lo obligó, para asegurarse que le iban a pagar ese préstamo que había hecho, el crear el impuesto del IVA. Pero en ese momento se había dado el rompimiento del orden constitucional, se había dado un golpe de Estado y entonces quien legislaba era el Poder Ejecutivo y así surgió por primera vez la ley del IVA. Esa ley del IVA ya no está vigente. Hoy por hoy es una ley que, de conformidad con la Constitución Política de la República, tiene las características propias. Entonces, comúnmente la ley tiene su origen en el poder legislativo, pero cuando hay situaciones graves en donde se modifica la tranquilidad pública, en donde se rompe el orden constitucional de un país, para asumir la responsabilidad de dictar disposiciones transitorias, se utilizaron lo que eran los decretos leyes. Yo creo que hoy por hoy esto ya no va a suceder, gracias a Dios, ya no se rompen los órdenes constitucionales y ya no pensemos nosotros en un golpe de Estado. En ese momento era la moda en todo Latinoamérica, pero hoy por hoy esto ya no sucedió. Entonces, en materia tributaria, las leyes pueden emanar
del organismo ejecutivo, pero para que puedan venir del organismo ejecutivo se necesita romper con el orden constitucional y se necesitan situaciones de hecho en donde aparecen los regímenes de facto. Esto es solamente para que ustedes tengan claro que el antecedente de creación de la ley del IVA fue precisamente un gobierno de facto del general Ríos Montt. Luego tenemos nosotros el reglamento. Si ustedes se dan cuenta, eso no está dentro de las fuentes del derecho, porque dentro de la fuente del derecho no puede hablarse de un rompimiento constitucional, sino que simple y sencillamente es solamente para que ustedes tengan, es claro que el IVA, ese es su origen. Si nosotros miramos nuestro código tributario, vamos a leer que en el inciso 3 del artículo 2, que señala las fuentes, aparecen los reglamentos. Y dice los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicte el organismo ejecutivo. Aquí es importante que nosotros tengamos claro cómo se define el reglamento. Y el reglamento es definido por un autor famosísimo que se llama Fraga. No sé si ustedes han escuchado a Fraga en algún momento. Y Fraga dice que el reglamento es una norma o un conjunto de normas jurídicas de carácter abstracto e impersonal que expide el poder ejecutivo en uso de una facultad propia, cuya finalidad es facilitar la exacta observancia de las leyes expedidas por el poder legislativo. Si nosotros miramos el Código Tributario, enumera el reglamento como fuente de derecho tributario. ¿Qué dice al respecto el artículo 239? El artículo 239, en su parte final, que me imagino que ustedes ya lo han leído muchas veces, dice: las disposiciones reglamentarias no pueden modificar dichas bases. Se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Dicho de una manera muy clara, nuestra Constitución nos dice para qué sirven los reglamentos. Los reglamentos sirven para explicar una ley, nunca para regular aspectos que no están contenidos en la ley. Y por otra parte, nuestro Código Tributario nos dice que los reglamentos los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicta el organismo ejecutivo. Ya nos está diciendo que tiene que ser por acuerdo gubernativo y quien lo dicta es el organismo ejecutivo. Entonces, si nosotros queremos hacer aquí como un resumen, si nosotros queremos, establecer qué son los reglamentos, nosotros podemos decir que son las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo que tienen por objeto regular la ejecución de las leyes, el ejercicio de las facultades propias y la organización y funcionamiento administrativo. Esas tres situaciones son las que regulan el reglamento. Regula el ejercicio de facultades propias, la organización y funcionamiento administrativo y la ejecución de las leyes. Por esto que les digo, podemos nosotros llegar a inferir que el reglamento es un instrumento de aplicación de ley que tiene por objeto desarrollar y detallar principios contenidos en la ley,
para hacer posible y práctica su aplicación. Ya el artículo de nuestra Constitución 239 nos dice qué es lo que van a regular los reglamentos. Sí, Carlos de León. Gracias, licenciada. Entonces, solo para confirmar, yo me recuerdo que hace años leía yo en noticias de que en algunos departamentos cobraban, creo que derecho de paso, no sé si era por acuerdos municipales. Entonces, esto es totalmente, o era totalmente inconstitucional, ¿cierto? Así es, así es. Así es. Si en caso las municipalidades regulan eso, tendrán que ir en una ley de conformidad con el artículo 239 de la Constitución. Y tendrán que definir si van a hacer arbitrio, se va a hacer contribución especial o se va a hacer un impuesto ordinario y extraordinario. Entendido, gracias. Entonces, en Guatemala ha sido una práctica el anunciar en leyes tributarias que imponen obligaciones a los contribuyentes, que será el reglamento el que las precise. Ha sido común la existencia de reglamentos para hacer efectivas las disposiciones de leyes ordinarias. Y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de leyes ordinarias tienen su reglamento. Y a esto nosotros le debemos agregar lo que hemos estado viniendo y diciendo aquí, y es lo importante de agregar que el párrafo final del artículo 239 de nuestra Constitución indica claramente que las disposiciones reglamentarias no pueden modificar las contenidas en la ley y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Entonces, hay algunos que pretenden aclarar en el reglamento lo que no quedó claro en la ley. Eso no es posible, porque el reglamento de conformidad con el principio de legalidad solo va a explicar el contenido de la ley, solo va a concretar lo relativo al cobro administrativo del tributo y a establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Si la ley no está clara, la tendrán que componer, pero mediante una ley que es completamente importante, la emisión de conformidad con el principio de legalidad. Ahora vamos a entrar a ver lo que son los tratados internacionales. Y si ustedes vuelven al artículo 2 del Código Tributario, van a darse cuenta que en el inciso segundo dice las leyes, los tratados y las convenciones internacionales que tengan fuerza de ley. Entonces, aquí está llamando a los tratados internacionales y habla también de convenciones internacionales que tengan fuerza de ley. Por debajo de la Constitución se encuentran los contratos internacionales válidamente cobrados. Lógicamente, se necesita que sean publicados en nuestro diario oficial y que sean aprobados por el Congreso de la República para que tengan fuerza de ley. Los tratados internacionales son considerados convenios o acuerdos. ¿Y entre quién son considerados acuerdos o convenios? Entre los estados. Y van a acordar aspectos diplomáticos, políticos, económicos, culturales u otras de interés para las partes. Y aquí se necesita que los estados signatarios creen normas jurídicas de observancia general en sus respectivos países, llegando a constituir una fuente formal de derecho.
una fuente formal de derecho. Cada día cobra importancia el establecimiento de relaciones internacionales. Nosotros no estamos solos en el mundo, nosotros estamos en un concierto de naciones. Entonces a nosotros nos interesa tener relación con otros países. Y en el área centroamericana nos interesa tener muchísimo acuerdo con ellos. Y ustedes recuerden que nosotros en materia económica estamos unidos en toda Centroamérica con lo que es el convenio, el Cauca y el Recauca, que es su ley y su reglamento. Eso es lo que nos une. O sea, nosotros ya estamos pensando en entes internacionales porque no podemos estar aislados en este mundo y agarrando cada una de las cosas que queremos nosotros realizar. Los tratados pueden llegar a constituir leyes ordinarias. Y lógicamente, si van a constituir leyes ordinarias, deben de ser aprobados por el Congreso de la República. Y en esa consecuencia, pueden constituir en fuentes directas del derecho tributario. Una pregunta, ¿Patricia Martínez Vélez todavía tiene levantada la mano o no le sirve su compu? Patricia Martínez Vélez, aquí la miro enfrente y desde el principio tiene levantada la mano. Bueno, tal vez no me escuche. Entonces, les digo... Licenciada, perdone. ¿Qué manda? Solo podría repetir lo último que estaba hablando de los tratados que podían llegar a constituir leyes ordinarias. Es que no lo escuché. Los tratados pueden llegar a constituir leyes ordinarias. Lógicamente, deben de ser aprobados por el Congreso de la República. Y cuando son aprobados por el Congreso de la República en esa formación de ley, llegan a constituir fuente directa de derecho tributario. La clasificación fundamental es la que distingue los convenios bilaterales, que son entre dos estados, y los multilaterales, en donde intervienen más de dos estados, siendo en ambos posible añadir una cláusula de adhesión, en virtud de la cual los nuevos estados pueden unirse a los firmantes anteriores. Y ellos persiguen una finalidad básica. ¿Y cuál es la finalidad básica? Evitar la doble tributación. Entonces, lógicamente, lo que a todos los países les interesa es mejorar las relaciones tributarias dentro de los países. Una cláusula de adhesión en virtud de la cual nuevos estados pueden unirse a los firmantes anteriormente. Nuestra legislación, en el artículo 2, en ese artículo que he estado repitiendo varias veces, se definen claramente cuáles son las fuentes de ordenamiento jurídico tributario y en orden de jerarquía. La primera están las disposiciones constitucionales, luego están las leyes, luego están los tratados y convenciones internacionales que tengan fuerza de ley, y luego tenemos los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicte el organismo ejecutivo. O sea, ya nos está dando una posición muy clara, contundente, de cuáles tenemos que aplicar y cuáles no. Por eso yo les decía que la costumbre puede ser una fuente de derecho en otra rama del derecho, pero a nosotros en esta situación no nos interesa. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Cuáles, digamos, las dos normas que vamos a aplicar en este punto? El artículo 239 de nuestra Constitución y lo referente al artículo 2 del Código Tributario. ¿No tienen ninguna duda, ninguna pregunta? Con esto nosotros concluimos el punto número 3. Ya solo nos preparamos a continuar con el 4, que es integración e interpretación de ley,
para esperar ya nuestro primer examen parcial. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Y yo les explicaba en la sección pasada y se los vuelvo a decir a ustedes que yo estoy un poquito preocupada por la cantidad de alumnos que están reportados en esta clase, que son, según el reporte que yo tengo, 326. ¿Por qué estoy preocupada? Porque el semestre pasado dijeron que las autoridades de la DDET, que es la dirección que mira los programas, habían ubicado que 250 era el número máximo que se podía dar por las licencias que tiene la facultad. Si hoy miran, nosotros somos 182 personas, estamos hoy recibiendo la clase. Entonces, lo que me preocupa es que ojalá que el día del examen esto vaya a funcionar y no vayamos a tener algún tipo de problema. Yo confío en que todo va a salir bien, pero sí creo que es un número demasiado extenso. Yo me imagino que si la administración aceptó este número es porque ha de estar preparado para lo que pueda suceder el día del examen cuando ya estemos 300, que si es a la misma hora, estamos hablando de casi 600 haciendo el examen en esta plataforma. No sé qué va a pasar, pero esperemos que todo esté bien. Si yo miro aquí, vuelvo a insistir que Patricia Martínez Vélez tiene el micrófono desde que comenzamos y ahora se le suma Arnoldo García Funes. Yo sí tengo una pregunta, licenciada, por eso levanté la mano. Va, entonces yo le escucho, claro que sí. Sí, ¿en qué plataforma se da el examen? En la plataforma que yo uso siempre es la Classroom, ahí es el examen. Gracias, licenciada. Tenga pena. Si no tienen ninguna pregunta más, nos quedaríamos por aquí el día de hoy y me quedaría yo con Luvidalia Pinto, que tiene alguna cuestión que plantearme. Licenciada, feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada.